¿Tú alguna vez has sentido que tu pareja te mira como si fueras un mueble más? Te lo digo en serio. No con odio, ni con cariño, simplemente con esa mirada neutra que se le echa a una lámpara de pie. Está ahí, da luz, no molesta, y ya. Así me miró Clara hace exactamente 3 semanas, mientras desayunábamos en silencio. Ella con su zumo de naranja, yo con mi café solo. Y te juro que no sé qué me jodió más, si la mirada vacía o el hecho de que el zumo ni siquiera era natural. Brick. De ese barato. Clara y yo llevamos juntos desde hace 11 años. En teoría, somos una pareja normal, un hijo de 6 años, un piso con hipoteca en Madrid, cenas en familia los domingos con sus padres, alguna escapada a la playa en verano, y sexo, bueno, sexo cuando no estamos demasiado cansados o cuando el niño duerme en casa de sus abuelos. O sea, casi nunca. Pero vamos, lo que viene siendo una vida adulta estándar. Lo que nadie te cuenta cuando firmas esos papeles de matrimonio es que con el tiempo dejas de hablar de cosas importantes y acabas discutiendo por gilipolleces, que si por qué pones el papel higiénico así, que si otra vez has dejado las luces del pasillo encendidas. Pero últimamente había algo más. Y no era un presentimiento de esos que solo tienen las tías en las películas. No era intuición, era otra cosa. Como cuando entras en una habitación donde has dejado la ventana abierta y notas que algo se ha movido, aunque todo parezca en su sitio. Eso sentía yo cada vez que ella entraba por la puerta. Todo empezó el día que noté su olor. Sé que suena raro, pero joder, cuando vives con alguien tanto tiempo, conoces su olor. No el del perfume ni el del gel de ducha. Su olor real. Pues Clara empezó a oler distinto. No era un perfume nuevo, no. Era una mezcla extraña entre euforia y culpa. ¿Sabes ese olor que tienen las personas después de una reunión importante? Como si el cuerpo se hubiese tensado y sudado emociones. Pues eso. Empezó a llegar a casa así, como si viniera de algo que no me quería contar. Y no me lo contaba. Porque no hablábamos. Y eso era lo que más me rayaba. Lo que antes eran charlas de media hora sobre cualquier chorrada, ahora eran monosílabos. ¿Cómo ha ido el día? Bien. ¿Has comido? Sí. ¿Qué quieres para cenar? Me da igual. Se había convertido en un eco constante de desinterés. Una noche, mientras ella estaba en la ducha, miré su móvil. Sí, ya sé lo que estás pensando, que eso no se hace. Pero no lo hice buscando pruebas. Solo, necesitaba sentirme menos idiota. Y no encontré nada. Literalmente nada. Conversaciones vacías, grupos del cole, un par de memes sin gracia. Todo muy limpio. Demasiado. Como si alguien hubiese barrido la casa justo antes de que llegara el inspector. No te voy a mentir, esa noche no dormí. Y así pasaron los días. Todos iguales. Todos raros. Pero yo seguía aguantando, porque no quería pensar lo que empezaba a intuir. Porque si lo piensas, lo haces real. Y yo todavía no estaba listo para destruir todo. Hasta que llegó ese domingo. Estábamos en casa de sus padres, como siempre. Tarde de comida, café, bizcocho y sobremesa. Yo me quedé dormido en el sofá, con el crío viendo dibujos al lado. Me desperté porque escuché mi nombre. Javi. No muy alto. Susurrado. Abrí los ojos y los oí. Clara y su hermana, en la cocina. Pensaban que seguía frito. No las veía, pero las escuchaba perfectamente. ¿Y Javi no sospecha nada? Silencio. No. Está en su mundo. Como siempre. Me quedé quieto, sin moverme. Ni parpadeaba. El niño seguía pegado a la tele. Yo, pegado a cada palabra.
¿Y sigues viéndole? De vez en cuando. Es complicado ahora. Tía, no sé cómo puedes. No empieces, por favor. Ya sé lo que vas a decir. Yo solo digo que si te pilla. Si me pilla, me pilla. No es como si aún estuviéramos enamorados. Eso me dejó seco. Ni siquiera fui capaz de levantarme a confrontarla en ese momento. No podía. No sabía cómo. Me pasé el resto de la tarde actuando como si no hubiese oído nada. Le ayudé a meter al crío en el coche, le sujeté el abrigo a su madre, sonreí como un gilipollas en la despedida. Pero por dentro me ardía el pecho. Literal. Como si me hubieran metido un mechero entre las costillas. Esa noche, no dije ni una palabra. Me metí en la cama y fingí dormir. Escuchaba su respiración a mi lado y me daban ganas de vomitar. ¿Cómo podía estar tan tranquila, tan normal, después de lo que había dicho? Después de lo que estaba haciendo. Y entonces lo supe. No tenía que espiarla. No tenía que buscar pruebas, ni mirar móviles, ni seguirla. Porque ya lo sabía. Porque me lo había dicho. A su manera. Pero lo había dicho. Clara tenía a otro. Y yo ya no era su marido. Era el mueble. La lámpara. El figurante de fondo en la película de su vida. Y justo ahí, en esa cama, en ese silencio, decidí que si iba a hundirme, no sería sin arrastrarla conmigo. A la mañana siguiente, cuando me desperté, Clara ya no estaba en la cama. En la mesa del salón había una nota escrita con su letra: he salido a correr, luego paso por el mercado. Era domingo y jamás en todos los años que llevábamos juntos había salido a correr un domingo. Ni a correr, ni al mercado. Ni siquiera le gustaba el mercado. Le molestaba el olor a pescado y el ruido de la gente regateando. Leía esa nota y sentía que me hablaba otra persona, una versión suya que yo no conocía, y eso me ponía enfermo. Me quedé mirando el papel un rato, sin saber si romperlo o guardarlo, y al final lo metí en el bolsillo del pantalón como si fuera una prueba, aunque aún no supiera de qué. El crío estaba viendo dibujos en el sofá, ajeno a todo. Le preparé el desayuno en silencio, sin ganas, solo por costumbre. Cuando me miró y me preguntó por su madre, le dije que había ido a correr. Lo dije como quien repite una frase que no se cree, pero que necesita sonar normal. Después de dejarlo un rato viendo la tele, me metí al baño y me quedé mirando mi cara en el espejo. Parecía otra también. Tenía los ojos hinchados y esa expresión de quien ha dormido pero no ha descansado. No sé cuánto tiempo pasé así, mirándome y pensando qué hacer. No tenía plan, ni estrategia, ni valor. Solo una rabia contenida que me apretaba el estómago. A media mañana, Clara volvió. Llevaba las mallas puestas y el pelo recogido, con ese tipo de peinado que se hace rápido, pero que igual se ve demasiado cuidado para ser casual. Sonreía como si nada. Me saludó con un buenos días suave y me dio un beso en la mejilla. Me quedé quieto. No le devolví el gesto. Me dijo que había comprado pan y tomates, que si quería hacer tostadas. Le dije que no tenía hambre. Lo dijo tan tranquilo, tan natural, que por un momento dudé de si lo que escuché el día anterior había sido real o una mala interpretación. Pero no, su voz me sonaba distinta, más liviana, como si se hubiese quitado un peso de encima. Yo, en cambio, sentía el doble encima del mío. Durante todo el día fingimos ser una familia. Comimos, limpiamos, salimos a dar un paseo con el niño. Pero yo no podía concentrarme. Cada palabra suya era como un código que trataba de descifrar. Cada gesto me parecía falso. A ratos me daban ganas de preguntarle directamente si seguía viéndose con él, con ese hombre del que había hablado con su hermana. Pero me frenaba el miedo. No al sí, sino al modo en que lo diría.
Me imaginaba su cara, sin culpa, con ese tono de resignación de quien dice algo que ya no le duele. Eso era lo que no quería ver. El lunes volví al trabajo. En la obra nadie nota si estás mal, porque todos están igual. El ruido, el polvo y los gritos tapan cualquier pensamiento. Pero aún así, no conseguía apartarla de mi cabeza. En un descanso, fui al coche y me quedé dentro con el móvil en la mano, mirando una y otra vez su foto en el fondo de pantalla. Sonriente, apoyada en mi hombro, de un verano en Valencia. Intenté recordar cuándo fue la última vez que sonrió así conmigo. No lo recordé. La borré de la pantalla. Me temblaban las manos mientras lo hacía, como si con ese gesto estuviera rompiendo algo más grande que una imagen. Por la noche, cuando llegué a casa, ella estaba en el salón, viendo una serie. Llevaba el portátil en las piernas y el móvil al lado. El crío dormía ya. Me senté enfrente sin decir nada. Pasaron unos segundos y ella me miró, incómoda, como si notara que la observaba. Le pregunté si todo iba bien, si estaba feliz. Ella soltó una pequeña risa y dijo que sí, que por qué lo preguntaba. Le dije que la notaba distante. Me respondió con ese tipo de calma que da más miedo que los gritos, diciendo que estaba cansada, que el trabajo le estaba agobiando, que necesitaba más espacio para ella. No sabía cómo responder a eso. Era la misma frase que repiten todos los que ya han decidido irse, pero aún no saben cómo. Me limité a decir que la entendía, aunque no entendiera una mierda. Esa noche no dormí otra vez. Me levanté varias veces a beber agua, aunque no tenía sed. Caminaba por el pasillo como un fantasma. La miré dormir, o fingir dormir, y me invadió una sensación que no sabría describir bien. No era odio. Era algo más frío. Como si la persona que tenía al lado fuese una desconocida que se había metido en mi cama. Me di cuenta de que no conocía nada de ella, ni lo que pensaba, ni lo que quería, ni siquiera con quién hablaba realmente. Y entonces decidí que, si ella tenía su secreto, yo tendría el mío también. A la mañana siguiente salí antes de casa. No fui al trabajo. Fui a buscar a su hermana. Me esperó en una cafetería cerca del metro de Pacífico. La saludé con un tono tan neutro que ni ella supo cómo reaccionar. Pedimos café, y antes de que lo trajeran, le solté la pregunta sin rodeos: ¿con quién se está viendo Clara? Se quedó callada unos segundos, bajó la mirada y dijo que no sabía de qué hablaba. Le dije que la había escuchado el domingo. Que no se molestara en fingir. Entonces se puso nerviosa. Movía la cucharilla dentro de la taza aunque el café estaba vacío. No te corresponde saberlo, Javi, me dijo. Eso es asunto de ella. Le pedí que no me tratara como un idiota. Que solo quería la verdad. No gritaba, pero mi voz sonaba cortante, como si las palabras se me rompieran en la garganta. Al final, después de varios silencios, me dijo algo que me dejó helado: si lo que quieres es salvar tu matrimonio, no la persigas. Si lo que quieres es vengarte, mejor asegúrate de no tener nada que perder. Se levantó, dejó unos euros en la mesa y se fue. No volví a verla desde entonces. Volví a casa con la cabeza a punto de explotar. No sabía si lo que me había dicho era una advertencia o un aviso de guerra. Esa noche Clara volvió tarde. Dijo que había tenido una reunión en el trabajo, pero su perfume era distinto. Ni siquiera era caro. Era un olor barato, dulce, empalagoso, como de coche nuevo. Yo sabía que ese aroma no estaba ahí antes. No dije nada. No podía. Me limité a observarla mientras se cambiaba de ropa, mientras se desmaquillaba frente al espejo, mientras fingía normalidad. Todo su cuerpo hablaba, y lo que decía era claro: había alguien más. Esa misma semana empecé a notar patrones. Lunes y jueves, llegaba tarde.
Los martes, de repente, se mostraba más amable conmigo, incluso me tocaba el hombro o me hacía alguna pregunta absurda, como si quisiera compensar algo. Los fines de semana, se encerraba en el baño con el móvil. Una noche le oí reírse sola. Una risa que no le conocía. Fue ahí cuando supe que no había vuelta atrás. La distancia ya no era emocional, era física. La notaba en el aire, en cada palabra que me dirigía, en la forma en que evitaba el contacto visual. Ya no era mi mujer, era alguien que me toleraba por conveniencia. Una madrugada me levanté al baño y la vi en el salón. Estaba sentada en el sofá, con el móvil en la mano y la pantalla iluminándole la cara. No me vio. La observé un momento, quieto, desde el pasillo. Movía los dedos rápido, sonreía a la pantalla. En ese instante entendí que había terminado. No necesitaba pruebas, ni nombres, ni fotos. La traición no necesita testigos. Basta con verla vivir otra vida delante de ti. Volví a la cama sin hacer ruido y me tumbé mirando el techo. Pensé en todo lo que habíamos construido juntos y en cómo de fácil era destruirlo. Bastaban unas risas, unos mensajes, una mentira bien dicha. Intenté imaginar que le daba el que yo ya no. No era dinero, ni juventud, ni pasión. Era simplemente novedad. Eso que dura poco pero ciega. Lo entendí todo en ese momento, y por extraño que parezca, sentí calma. No resignación, calma. Porque al fin sabía contra qué estaba luchando. No era contra otro hombre. Era contra ella. Al amanecer, mientras escuchaba el ruido de su ducha, decidí que si ella podía mentirme sin temblar, yo podía mirar cómo su mentira se desmoronaba sin avisar. Y que si el juego iba a continuar, yo no iba a quedarme sentado esperando. Se acabó el papel del marido confiado. Era hora de que me conociera de verdad. Durante los días siguientes no hubo calma. Me levantaba antes que ella y me quedaba en el coche frente al portal esperando a que saliera para ir al trabajo. La observaba desde el asiento, sin moverme, intentando entender en qué momento se había convertido en esa mujer que fingía con tanta facilidad. Tomaba notas mentales de cada gesto, de cada detalle, el bolso distinto, los pendientes que no le había visto nunca, los zapatos que había comprado en rebajas pero que claramente no eran de rebajas. No lo hacía por curiosidad, sino porque necesitaba conocer su rutina para encontrar la grieta por la que se colaba esa otra vida suya. Empecé a seguirla algunos días, sin que se diera cuenta. Cuando salía del trabajo, no siempre iba directa a casa como decía. Un par de veces la vi caminar hasta la estación de tren y subir a un coche gris que la esperaba unos metros más allá. El primer día pensé que tal vez era una compañera que la acercaba a casa, pero cuando lo volvió a hacer, a la misma hora, y con la misma actitud nerviosa de quien no quiere ser vista, supe que ese coche era parte del secreto que me ocultaba. La tercera vez que la seguí, aparqué a cierta distancia, con el corazón golpeándome en el pecho. Vi cómo se subía al coche y cómo el tipo que la esperaba le tocaba la mano antes de arrancar. No vi su cara porque llevaba gafas de sol, pero la forma en que ella le sonrió me bastó. Esa sonrisa no se la había visto a mí en meses. No sé cuánto tiempo me quedé allí mirando el punto donde había desaparecido, pero recuerdo que me sudaban las manos y que tuve que abrir la ventanilla para poder respirar mejor. No sentí rabia todavía, ni ganas de gritarle. Lo que sentí fue algo más denso, más asqueroso, humillación. La certeza de que mientras yo estaba haciendo horas extra para pagarle los caprichos y el colegio del niño, ella se subía a coches ajenos para vivir otra historia donde yo sobraba. Esa noche, cuando volvió, fingí estar dormido. La escuché entrar en la habitación y dejar la ropa sobre la silla. Se metió en la cama y suspiró. No era un suspiro de cansancio, era otro tipo de suspiro, de esos que vienen después de algo que te deja satisfecha.
Me giré despacio para mirarla y me encontró despierto. ¿Qué pasa?, me dijo, con ese tono inocente que antes me habría enternecido y ahora solo me revolvía el estómago. Nada, solo pensaba, contesté. ¿En qué?, preguntó. En nosotros. Se quedó callada un momento y luego me dio la espalda. No hubo más palabras. Me quedé mirando su nuca durante horas. Sabía que estaba despierta, porque respiraba de forma distinta cuando dormía, pero prefirió fingir. La mentira se había convertido en su idioma. A la mañana siguiente me levanté con un propósito claro. Ya no bastaba con suponer ni con mirar. Quería que me lo dijera. Quería escuchar de su boca la verdad que tanto se esforzaba en ocultar. Esperé a que el niño saliera para el colegio y me senté frente a ella en la cocina mientras desayunaba. No sonreía, no fingía. Me miró y notó que algo había cambiado. Tenemos que hablar, le dije. Dejó la taza en la mesa, con cuidado, y cruzó los brazos. Otra vez, respondió con fastidio. No otra vez, ahora, ¿quién es él? El silencio que siguió fue lo más largo que he vivido. No dijo nada, solo bajó la vista y empezó a mover la cucharilla dentro de la taza vacía. No sé de qué hablas, murmuró al cabo de un rato. Si lo sabes, insistí. Lo sé desde hace tiempo. Solo quiero escucharlo de ti. Levantó la cabeza y me miró con una mezcla de cansancio y desafío. No tengo nada que explicarte, dijo al fin. Sí, lo tienes, le respondí sin elevar la voz. Porque mientras tú jugabas a esconderte, yo te seguía. Te vi. Lo vi todo. Se le borró la expresión del rostro, como si se le hubiera caído la máscara. Intentó sostenerme la mirada pero no pudo. No sabes lo que estás diciendo, murmuró. Lo sé perfectamente, le dije. Te he visto subir a su coche. Te he visto sonreírle. Y si me mientes ahora, te juro que lo único que te va a quedar de mí es mi silencio. Hubo una pausa. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Y entonces lo dijo, con una frialdad que todavía me hiela cuando la recuerdo. Vale, sí. Estoy con alguien. No fue planeado, pasó, y no tienes por qué entenderlo. Ni una lágrima, ni un temblor en la voz. Nada. Me quedé quieto, mirándola, tratando de asimilar esas palabras. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Unos meses, respondió. ¿Lo quieres?, solté, sin pensar. No lo sé. Pero contigo ya no puedo más. Esa frase me atravesó. No era solo lo que decía, sino como lo dijo. Como quien firma un documento y se levanta de la mesa sin mirar atrás. No grité, no tiré nada. Solo me quedé sentado, con las manos entrelazadas, intentando recordar cuando había empezado todo a romperse. Ella se levantó y se fue a la habitación. Yo me quedé en la cocina, escuchando el ruido del cajón al cerrarse y sus pasos mientras recogía cosas. A los pocos minutos salió con el bolso en el hombro. Voy a casa de Marta un par de días, dijo. No hagas una escena, por favor. Y se fue. No la seguí. No la llamé. Me quedé en casa solo, con el silencio retumbando entre las paredes. El niño volvió del colegio y me preguntó por su madre. Le dije que estaba trabajando fuera, que volvería pronto. No sabía qué otra cosa decir. Esa noche me senté en el sofá con una cerveza y apagué todas las luces. No podía dejar de pensar en lo rápido que había sucedido todo. En realidad no fue rápido, solo que yo me había negado a verlo. Me dormí con la tele encendida y desperté a las 4 de la mañana con el cuerpo tenso, como si hubiera estado peleando en sueños. Al día siguiente, ella no volvió. Ni al otro. Al tercer día, apareció a media tarde para recoger más cosas. Venía con la cara seria,
sin maquillaje, sin su ropa de oficina. No había rastro de la mujer que conocía. Le pregunté si pensaba volver. Me dijo que no lo sabía, que necesitaba tiempo. Le respondí que el tiempo se le había acabado. Haz lo que quieras, Javi, me dijo antes de cerrar la puerta. Me quedé de pie en el pasillo, escuchando cómo bajaba las escaleras. Cuando el sonido de sus pasos desapareció, supe que ese era el principio del final. Durante los días siguientes me convertí en otra persona. Ya no iba al trabajo. No hablaba con nadie. Solo hacía lo mínimo, llevar al niño al colegio, darle de comer, fingir que todo estaba bien. Mis compañeros me llamaban, mi madre también, pero no contestaba. Sentía una mezcla de rabia y vacío que no sabía cómo manejar. Todo lo que había construido se había desmoronado sin hacer ruido. A veces pensaba en llamarla, en pedirle que volviera solo para escuchar su voz, pero luego recordaba su mirada cuando me lo confesó, esa indiferencia, y se me pasaba. Una noche, mientras cenaba con el crío, me preguntó si mamá ya no vivía con nosotros. Le dije que no, que necesitaba un descanso. Él me miró serio, como si entendiera más de lo que decía. ¿Y tú también te vas a ir?, preguntó. No, yo me quedo contigo, le contesté. Esa fue la primera promesa que hice en mucho tiempo y la única que tenía intención de cumplir. Pasaron 2 semanas sin saber nada de ella. Un domingo, recibí un mensaje suyo. Podemos hablar mañana, decía. Acordamos vernos en un bar cerca de su trabajo. Llegó puntual, vestida con la misma ropa que llevaba cuando la conocí, como si quisiera despertar algo en mí. Pero ya no podía. Se sentó frente a mí y pidió un café. No voy a darte excusas, empezó. No hay nada que pueda justificar lo que hice. Me quedé callado, esperando. No fue por falta de cariño, fue por falta de aire. No podía seguir sintiendo que todo era siempre igual. Me ahogaba. Me daban ganas de reír, pero no lo hice. ¿Y él te da aire?, pregunté. No lo sé. Pero me da algo que ya no encontraba aquí. No contesté. Solo la observé. No había tristeza en su cara, solo una especie de alivio. Como si al soltar aquello hubiera descargado el peso que yo llevaba encima desde hacía meses. Me levanté despacio, dejé unos euros sobre la mesa y le dije lo único que me salió del alma: ya no me debes explicaciones. Pero te prometo algo, Clara. No voy a quedarme mirando cómo te marchas sin que entiendas lo que has hecho. No esperó respuesta. Se quedó sentada, mirando su taza. Salí del bar, caminé sin rumbo durante más de 1 hora y llegué a casa con una idea fija en la cabeza. Ya no era cuestión de dolor. Era cuestión de equilibrio. Y el mío, por fin, estaba a punto de cambiar. Cuando salí de aquel bar no era el mismo hombre que había entrado. Caminé despacio por la calle sin destino, sintiendo una calma rara, una mezcla de rabia y claridad. No pensaba en lo que había perdido, sino en lo que aún podía controlar. Había pasado semanas enteras esperando una explicación, una disculpa, un gesto de arrepentimiento, y al final lo único que obtuve fue una confesión vacía. Clara había hablado con la tranquilidad de quien ya ha rehecho su vida y solo venía a cerrar una puerta que le molestaba dejar abierta. Y eso, más que la infidelidad en sí, fue lo que me rompió. Entendí que su traición no era un accidente ni un error, era una elección. Ella eligió engañarme, mentirme y dejarme fuera de una historia en la que yo era el que pagaba las facturas. Así que decidí que si ella podía elegir herirme, yo también podía elegir cómo iba a devolvérselo. Esa misma noche abrí el ordenador y comencé a revisar cada documento, cada foto, cada conversación que había compartido conmigo. Quería tener control, información, algo que pudiera servirme. Busqué entre sus correos antiguos, entre las carpetas del portátil que usábamos los dos.
No tardé en encontrar lo que sospechaba, una cuenta de correo distinta, con un nombre disfrazado entre letras y números. Entré con una combinación de contraseñas que conocía de memoria y lo confirmé. Allí estaban los mensajes con él. Decenas de correos, algunos recientes, otros de meses atrás. No eran poéticos ni románticos, eran directos, cotidianos, de gente que planea verse sin ser vista. Ella le decía a qué hora salía de casa, él le confirmaba los sitios, los hoteles, las excusas. Todo con una frialdad que me heló la sangre. Leí cada palabra con cuidado, sin saltarme ni una línea. Quería grabarlo todo en la cabeza, no para sufrir, sino para tenerlo claro. Al final, lo cerré todo, guardé copias y apagué el ordenador. Ya tenía suficiente. Durante los días siguientes seguí mi rutina normal. No cambié nada, no le escribí, no la llamé. Iba al trabajo, recogía al niño, cocinaba, dormía poco y pensaba mucho. Mientras tanto, en mi cabeza iba construyendo un plan. No era de esos que uno prepara con calma y venganza fría, era más bien una lista ordenada de cosas que necesitaba hacer para cerrar esta historia a mi manera. Primero, protegerme. Hablar con un abogado, asegurarme de que el piso y las cuentas quedaran bajo control. Segundo, exponerla. No con insultos ni escándalos, sino con hechos. Mostrarle que sabía todo y que, aunque ella creyera que me había engañado por completo, nunca dejó de ser transparente para alguien que la conocía mejor que nadie. Y tercero, desaparecer. No de la vida del niño, pero sí de la suya. Que un día despertara y se diera cuenta de que había perdido todo lo que daba por hecho. Fui al despacho de un abogado recomendado por un compañero de la obra. Le conté lo justo, que había descubierto una infidelidad, que quería separarme, que no pensaba discutir por el dinero, pero que no quería que me tomaran por tonto. Me escuchó sin interrumpirme y me explicó cómo debía hacerlo. Me dio una lista de pasos, papeles y plazos. No sentí vergüenza ni tristeza, solo una concentración extraña. Era como si por fin tuviera algo que hacer que dependía solo de mí. Cuando salí del despacho, ya sabía que había empezado la parte práctica de todo esto. Esa que duele menos porque se mide con documentos, no con recuerdos. El siguiente paso fue más personal. Contacté con Marta, su hermana. No lo hice para pedir ayuda, sino para advertirla. Quería que supiera lo que venía, que no se enterara por terceros. La llamé una tarde y aceptó verme en la misma cafetería donde habíamos hablado semanas atrás. Cuando llegué, estaba seria, como si esperara lo peor. Le conté todo lo que había descubierto, sin adornos. Le mostré copias de los correos. No por crueldad, sino para que entendiera que no había vuelta atrás. Ella no dijo nada durante varios minutos. Luego suspiró y me dijo que llevaba tiempo sabiendo que eso acabaría mal. Clara vive convencida de que todo se le perdona, me dijo. Cree que las consecuencias son cosas que les pasan a los demás. Le respondí que esta vez las consecuencias iban a tocarle a ella, y que lo único que pedía era que no se metiera en medio. Marta asintió, pagó su café y antes de irse me dijo, no te rebajes, Javi. Si haces algo, hazlo limpio. Esa frase se me quedó grabada. Esa noche me costó dormir, pero no por ansiedad. Me pasé horas pensando en cómo mostrarle la verdad sin gritar, sin escándalos, solo con hechos. Y se me ocurrió hacerlo en el único sitio donde siempre presumía de control, su trabajo. Ella trabajaba en una asesoría donde todo giraba en torno a la imagen, la discreción y las apariencias. En sus correos había menciones a un compañero de otro departamento. Todo cuadraba. Él era el tipo del coche. Busqué su nombre, encontré su perfil profesional, y confirmé que ambos habían coincidido en varios proyectos. No necesitaba más pruebas. Bastaba con dejar que la verdad se mostrara sola.
Pasaron 3 días hasta que pude ejecutar el plan. Fui hasta su oficina con un sobre cerrado que contenía copias impresas de los mensajes más evidentes. En el exterior solo escribí su nombre. Pedí en recepción que se lo entregaran en persona y me fui sin esperar. Esa fue la parte más difícil, no ver su cara cuando lo recibiera. No saber si lo abriría allí o más tarde, si se le caería el mundo encima o si intentaría negarlo todo. Pero esa incertidumbre también era parte del castigo. Quería que viviera la misma sensación que yo tuve cuando descubrí la verdad, ese momento en que el suelo parece ceder y te das cuenta de que ya nada puede arreglarse. Esa tarde me llamó. No contesté. Luego mandó un mensaje que decía, tenemos que hablar, esto se puede arreglar. Lo leí varias veces y me reí por primera vez en mucho tiempo. No por diversión, sino porque al fin entendí su mentalidad. Para ella todo era negociable, todo podía arreglarse si el otro aceptaba olvidar. Yo no. Apagué el móvil y me fui a dar una vuelta con el niño. Jugamos al balón en el parque y por un par de horas no pensé en nada. Cuando volvimos a casa, el teléfono seguía lleno de mensajes suyos. Algunos eran largos, pidiendo perdón, otros cortos, casi desesperados. Hablemos, por favor. No hagas esto. No era lo que parece. Te lo puedo explicar. Todos sonaban igual. No respondía ninguno. Al día siguiente, fui al trabajo como siempre. A media mañana, mi jefe me llamó a su despacho. Me dijo que alguien había estado rondando la obra preguntando por mí. Era ella. No sabía si quería hablar o provocar una escena. Le pedí a un compañero que me avisara si volvía y me fui antes de terminar la jornada. En casa, encontré una carta bajo la puerta. La abrí con desgana. Decía que había perdido el trabajo, que su jefe había leído los correos y que todo el mundo en la oficina lo sabía. Decía que se sentía humillada, que no podía salir de casa, que había destrozado su vida. Me quedé de pie en el pasillo, leyendo esas líneas una y otra vez. No sentí compasión. No sentí alivio. Sentí justicia. No la de los tribunales, sino la que llega cuando las mentiras se derrumban por su propio peso. Esa noche me llamó Marta. Me dijo que Clara estaba destrozada, que no paraba de llorar, que no comía. Le respondí que lo sentía, pero que cada uno paga lo que hace. Marta insistió en que al menos hablara con ella para cerrar las cosas. Le dije que lo pensaría. Pasaron 2 días antes de decidirlo. La llamé un viernes por la tarde y le dije que podíamos vernos el sábado en casa, sin el niño. Aceptó de inmediato. El sábado llegó puntual. Traía la cara hinchada y los ojos rojos. No intentó acercarse ni tocarme. Se sentó en el sofá, sin quitarse el abrigo. No habló de trabajo ni de su amante. Solo dijo que no entendía cómo había podido hacerme algo así. No lloró, pero su voz temblaba. Le respondí que no quería entenderlo, que ya no me servían las explicaciones. Le dije que había dejado de ser la persona con la que me casé el día que decidió mentir. Intentó hablar del niño, de cómo íbamos a organizarlo, de si podríamos ser civilizados. Le contesté que sí, que por él lo seríamos, pero que para mí ella ya no existía más allá de eso. Me miró sin saber qué decir. No me odies, susurró. No tengo fuerzas para eso, le respondí. Lo que siento es mucho peor, indiferencia. Se levantó despacio, miró alrededor como si viera la casa por última vez y se fue sin cerrar del todo la puerta. La empujé, la cerré y me quedé allí, en silencio, sabiendo que por fin el equilibrio había vuelto a mi vida. Pasaron los días después de aquella última conversación sin que volviera a saber de ella más allá de lo justo por el niño. Coordinábamos los horarios por mensajes secos, sin saludos, sin preguntas, sin detalles innecesarios.
Si tenía que recogerlo ella, me avisaba con un simple llego a las 5, y yo respondía ok. Si lo tenía que llevar yo, hacía lo mismo. Ni una palabra de más. El ambiente era frío pero funcional, que era justo lo que yo quería. No necesitaba reconciliaciones, ni intentos de redención, ni promesas de cambio. Lo único que me interesaba era mantener la vida del niño lo más estable posible. Él, por suerte, no preguntaba mucho. Parecía aceptar que mamá ya no vivía en casa y que ahora pasaba tiempo con cada uno por separado. A veces me miraba con esa seriedad extraña que tienen los niños cuando saben más de lo que dicen, pero no hablaba del tema y yo tampoco lo forzaba. No quería meterlo en medio, no quería que se sintiera culpable por cosas que no le correspondían. Una tarde de miércoles, cuando volví del trabajo, encontré en el buzón un sobre a mi nombre sin remitente. Dentro había una hoja doblada con letra escrita a mano. Era de Clara. Me decía que necesitaba hablar, que no era sobre el niño, que era sobre ella, que no esperaba nada de mí, pero que si le quedaba algo de dignidad era porque todavía quería enfrentarse a todo lo que había hecho. Leí la carta varias veces. No era larga, pero estaba cargada de frases que claramente le habían costado escribir. No tenía tono de víctima ni de súplica, lo cual me sorprendió. Por primera vez desde que todo estalló, me pareció que hablaba con la voz de alguien que estaba asumiendo, no justificando. Aún así, no respondí de inmediato. Guardé la carta en un cajón y me fui a hacer la cena. Necesitaba pensar si valía la pena o si solo iba a remover cosas que ya estaban enterradas. 2 días después, le respondí. Le dije que podíamos vernos, pero solo una vez. Que no esperaba disculpas, que no buscaba comprensión, que simplemente quería cerrar esa etapa con claridad. Acordamos vernos el sábado, en un parque a las afueras donde sabíamos que no habría conocidos. No quería verla en un bar, ni en su casa, ni en la mía. Quería que fuera en un sitio neutral, sin recuerdos. Llegué unos minutos antes. Me senté en un banco bajo un árbol y me quedé mirando cómo jugaban unos niños a lo lejos. Ella apareció puntual, con el pelo recogido y ropa sencilla, sin maquillaje. Caminaba despacio, como quien no tiene prisa por llegar. Se sentó al otro extremo del banco, dejando un espacio prudente entre los dos. Nos quedamos en silencio un rato. No me miraba directamente, solo observaba el suelo. Al final, rompió el silencio. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero gracias por venir. Asentí sin decir nada. He estado pensando mucho, continuó. No solo en lo que hice, sino en todo lo que dejamos de hacer los dos. La interrumpí. No vengas a repartir culpas ahora. Si querías irte, podías haberlo hecho sin mentiras. Lo sé, respondió. Y no lo digo para justificarme. Lo digo porque es la verdad. Yo fallé, pero también nos dejamos morir. Dejamos de hablar, de escucharnos, de mirar al otro como antes. Eso no te dio derecho a acostarte con otro, dije, sin subir la voz. Tienes razón, admitió. No tengo defensa. Me equivoqué. Lo sé. Me dejé llevar por la necesidad de sentir algo distinto, algo que no fuese rutina. Y lo pagué caro. Me quedé callado. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya lo había dicho todo antes. Ya lo había gritado en silencio durante semanas, ya lo había vomitado frente al espejo una y otra vez. Me echaron del trabajo, dijo al rato. No por los correos, oficialmente, pero todos lo sabían. Nadie me lo dijo a la cara, pero las miradas, los cambios de turno, las reuniones sin avisar, todo cambió hasta que me dejaron fuera. No dije nada. No era mi responsabilidad cómo se gestionaba su vida después de sus actos. No quiero que pienses que vengo a pedirte perdón para volver, añadió. Sé que eso ya no es posible.
Lo que quiero es que sepas que entendí. Que no fue solo una aventura. Fue una cobardía. No quise enfrentarme a la realidad y busqué una salida fácil. Y esa salida se convirtió en un túnel sin luz. Y mientras tanto yo dormía al lado de una mujer que ya no estaba, dije. Sí, reconoció. Y eso es lo peor de todo. Que sabía que te estaba haciendo daño y aún así seguía como si nada. No porque no me importaras, sino porque ya no sabía cómo detenerlo sin destruirlo todo. Lo destruiste igual. Asintió. No lloraba, no suplicaba. Y eso, de algún modo, me ayudaba. No soportaba el drama, no quería compasión. Quería que entendiera que la herida que había abierto ya no era suya, que ahora me pertenecía a mí, y que yo decidía qué hacer con ella. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Seguir, respondí. Vivir tranquilo, cuidar del niño, no mirar atrás. ¿Y si algún día necesitas hablar? Tengo amigos. No me faltan palabras. Me faltaba paz, y ahora la tengo. Nunca fue mi intención destruirte, Javi. Pero lo hiciste. Y no porque te acostaras con otro, sino porque me trataste como si no existiera. Se quedó mirando el suelo. El sol empezaba a caer y el parque se iba vaciando. Sentí que ya no quedaba nada más por decir. Gracias por escucharme, murmuró al final. No lo hice por ti, contesté. Lo hice para cerrar el círculo. Se levantó despacio. Por un momento creí que iba a abrazarme, pero solo me miró, asintió y se marchó sin girarse. La vi alejarse hasta que se perdió entre los árboles. No sentí alivio, ni tristeza. Sentí certeza. La certeza de que todo había terminado. Volví a casa y me preparé la cena con el niño. Vimos una película juntos y se durmió en el sofá. Lo llevé en brazos a la cama y me quedé un rato mirándolo dormir. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí 8 horas seguidas. Y al despertar, el mundo seguía girando, pero yo ya no arrastraba peso. No pensaba en ella, no pensaba en él. Pensaba en mí, en lo que quedaba, en lo que venía. Porque aunque todo se hubiera ido a la mierda, al menos ahora sabía que no necesitaba a nadie más para reconstruirme. Después de aquella conversación en el parque, mi vida se reorganizó con una lógica distinta. No fue un cambio abrupto ni un momento de revelación, simplemente empecé a funcionar de otra manera. Me levantaba cada día sabiendo que ya no tenía que mirar a nadie esperando respuestas, ni justificar cada gesto, ni fingir estar bien. El peso que me había acompañado durante meses dejó de apretarme el pecho y empezó a convertirse en rutina. Había aceptado que mi vida no iba a ser como la había imaginado, pero también me di cuenta de que ya no necesitaba que lo fuera. Tenía lo suficiente para seguir. Tenía a mi hijo, tenía mi trabajo, tenía el control de mis días. Y eso, después de todo lo que había pasado, era más de lo que muchos podían decir. Las primeras semanas sin Clara eran raras, no porque la echara de menos, sino porque su ausencia me obligaba a enfrentarme a espacios que antes eran suyos. El armario con su ropa, el cajón de sus cosméticos, la taza que siempre usaba. Me molestaba ver esas cosas, pero más me molestaba tener que pensar en qué hacer con ellas. Un sábado me levanté temprano, saqué todo lo que era suyo y lo metí en cajas. No lo hice con rabia, lo hice con método. Clasifiqué lo que servía, lo que podía donar, lo que directamente iba a tirar. No le avisé, no le pedí permiso, no le pregunté si quería venir a recogerlo. Simplemente lo hice. Luego le mandé un mensaje: tus cosas están en el trastero. Puedes venir a por ellas cuando quieras. Avísame antes. Su respuesta llegó horas después: gracias, lo haré. No hubo más. En el trabajo, mis compañeros notaron que estaba distinto. Algunos me preguntaron:
otros solo observaron. No les conté los detalles, solo dije que me había separado. La mayoría respondió con frases típicas, que el tiempo lo cura todo, que ahora era momento de enfocarse en mí. Yo asentía sin comentar mucho, porque sabía que hablar de todo eso solo me haría revivirlo y no quería seguir dándole espacio en mi cabeza a algo que ya había decidido enterrar. Lo que más me ayudaba eran los días con el niño. Sus preguntas, su manera directa de hablar, su forma de observar el mundo sin cinismo. A veces, cuando lo dejaba en casa de su madre, lo veía correr hacia ella con la misma alegría de siempre. Eso me tranquilizaba. Me aseguraba de que, a pesar de todo, él no estaba arrastrando las heridas que nosotros nos habíamos provocado. Un domingo por la tarde, después de dejarlo con Clara, volví a casa caminando. No tenía prisa. Me detuve a mirar una librería que nunca había notado. Entré, curioseé unos minutos y terminé comprando un libro que no necesitaba. No porque me interesara el título, sino porque me pareció una manera de llenar un poco más los estantes vacíos que ella había dejado. Empecé a hacer cosas así cada semana, ir a sitios distintos, probar restaurantes nuevos, hablar con gente que antes apenas saludaba. No era una búsqueda de compañía ni una forma de olvidar, era simplemente una manera de ocupar el espacio que antes había estado congelado. Cada decisión que tomaba me recordaba que podía construir una vida desde cero, que no necesitaba repetir la misma historia con otro nombre. Clara no volvió a pedirme nada. No insistió en hablar, no hizo intentos por recuperar algo. Y eso, lejos de dolerme, me pareció lo más coherente que había hecho desde que todo se había derrumbado. Supongo que también entendió que ya no había nada que reconstruir. Lo que sí ocurrió fue que, con el paso del tiempo, nuestras conversaciones por el niño empezaron a volverse más fluidas. No cordiales, pero menos tensas. A veces nos preguntábamos cómo había ido la semana, si el niño había dicho algo raro, si había tenido fiebre o si quería quedarse un día más con uno de los dos. Nunca hablábamos de nosotros. Ni una palabra sobre lo que pasó, ni una mención al otro tipo. Yo no preguntaba por su vida y ella no preguntaba por la mía. Y eso, por absurdo que parezca, fue lo que más paz me dio. Porque entendí que el verdadero cierre no estaba en una conversación final ni en una disculpa perfecta, sino en dejar de necesitar respuestas. Un día recibí un mensaje de ella diciendo que quería cambiar el horario de custodia por una semana. Yo estaba ocupado y no podía. Se lo dije. Su respuesta fue rápida y sin discusión: vale, lo entiendo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que habíamos llegado a ese punto en el que ya no había resentimiento, solo reorganización. Ella vivía su vida, yo vivía la mía, y el niño seguía siendo el único vínculo real entre nosotros. Y ese vínculo era sano. Él estaba bien, iba al colegio, tenía amigos, se reía, hacía preguntas absurdas, se inventaba canciones, se dormía en el coche. Era feliz. Y eso, después de todo, era lo único que importaba. No volví a saber nada del otro tipo. Nunca lo vi, nunca lo busqué. Supongo que desapareció cuando Clara perdió el trabajo, o tal vez siguieron juntos, no lo sé y no me importa. Lo que sé es que ese capítulo quedó cerrado. No me atormentaba imaginarla con él. No me dolía pensar que había compartido con otro cosas que antes eran nuestras. Me dolía más haber compartido con ella tanto tiempo sin saber que ya no estaba. Pero incluso ese dolor empezó a borrarse. Y cuando un recuerdo me golpeaba, ya no era con la misma intensidad. Era como un dato más, una anécdota que te recuerda algo que ya no tiene fuerza sobre ti. Una tarde, mientras colocaba libros en el salón, encontré una foto antigua de nuestro primer año de casados. Estábamos abrazados en la playa, riendo, con el viento desordenándonos el pelo. La miré un momento, la dejé sobre la mesa y seguí ordenando. No sentí nostalgia,
ni tristeza, ni ganas de volver a ese momento. Sentí respeto por el hombre que fui entonces. Un hombre que creía en muchas cosas y que, a pesar de todo, no se rindió cuando esas cosas se rompieron. Guardé la foto en un cajón, no por apego, sino por memoria. Porque no se trataba de borrar el pasado, sino de entenderlo. Y al entenderlo, dejarlo ir. Ahora han pasado varios meses desde que todo terminó. He cambiado cosas en casa, he pintado las paredes, he tirado muebles viejos, he comprado otros. No para empezar de nuevo, sino para hacer que el lugar en el que vivo tenga solo mi energía. No estoy buscando a nadie, no tengo ganas de volver a enamorarme, no estoy escribiendo una historia de redención. Solo estoy viviendo. Y eso, para mí, ya es suficiente. A veces, cuando alguien me pregunta qué pasó con Clara, respondo con la verdad: me fue infiel, lo descubrí, se fue, y yo seguí. No dramatizo, no me escondo, no me avergüenzo. Porque en todo ese proceso aprendí algo que nadie te enseña, que a veces lo más valiente no es quedarse ni perdonar, sino soltar y reconstruir sin ruido. Y eso hice. La solté. Me solté. Y ahora, por fin, soy un hombre que duerme bien, que camina sin miedo, que no espera respuestas. Un hombre libre.